Hola a todos, bienvenidos. Un nuevo capítulo en Argentina, paseando con mi esposo rumano, pero no es un capítulo normal porque hoy cumplimos aniversario de casados. Sí. 4 años, perdón, 4 años. 4 años de casados, el tiempo pasa rapidísimo, así que les vamos a mostrar un poquito de nuestro festejo para compartirlo con ustedes. Si te gusta mi contenido, suscríbete completamente gratis y ayúdame a llegar a más personas. Bien, parte de nuestro día salimos a pasear un poco por las calles de Buenos Aires y le hice un chiste porque dijo 4. ¿Cómo es posible? 4. Qué boludo. Qué boludo. 4 años de casados y en esta oportunidad es la primera vez que nos toca festejarlo en Argentina, porque siempre hemos estado o en el país de él, en Rumanía, o trabajando en cruceros, en el barco, porque nosotros hemos trabajado en el barco por varios años, y este va a ser el primer festejo que estamos en Argentina. Así que hoy a la noche nos esperan unos choripán, ¿no? Vamos a comer choripán. Sí. Que el choripán es una comida típica argentina, que es como un mich grande, les explico a los rumanos, y tiene pan. Y algo más que le agregamos que en Rumanía no existe, que es el chimichurri. Chimichurri. Salsa criolla. Chimichurri y salsa criolla, que es algo que a mi esposo rumano lo vuelve loco, y que en Rumanía él quiere que yo cocine chimichurri para poder acompañarlo con la comida rumana y las carnes y hacer así un poquito de mix entre nuestras dos culturas. Bueno, bien, y la verdad es que tener un matrimonio binacional es completamente difícil, y porque sería más fácil si él se hubiera casado con una rumana y yo con un argentino a nivel papelerío, ¿no? Porque la travesía que tuvimos que pasar con los papeles fue increíble, pero más allá de eso hubo una conexión instantánea entre nosotros, en sentido de que él, antes de conocerme a mí, la primera vez que vino a Argentina, en el contexto que él trabajaba en el barco de crucero, se compró un prendedor, un pin para la ropa que tiene las dos banderas, la bandera rumana y la bandera argentina. Ahí le gusta a mi esposo sacando fotos en esta esquina tan bonita. Así que él ya tenía su bandera rumana y argentina unidas antes de conocerme a mí. Y es como algo premonitorio, ¿no? Porque él dice que en ese momento de su vida conoció Brasil, Argentina y Uruguay, pero le pasó algo muy particular con Argentina y con los argentinos en común. Yo le dije, ¿esto lo compraste porque conociste a otra? No, me juró que no. Entonces, lo que él me dijo es que, no sé, sintió una atracción especial por este país, por su gente y por su comida, y eso fue lo que lo llevó a comprarse ese pin que lo compró en Argentina, para ya unir algo que todavía no había pasado, una cosa predestinada, por decirlo así. Esposa, todavía tenés el pin de Argentina, ¿no? Sí, lo tengo. ¿Lo tenés guardado? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Pero por qué compraste ese pin antes de conocerme? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Argentina? Yo no me fui para comprarme este pin, pero estaba en Florida y caminando había muchos pines. Y pasé, digo, ¿era de Rumania o de Bélgica? A ver, claro. Me di vuelta porque el de Bélgica tiene negro y el mío tiene un azul, pero más oscuro. Me di vuelta, digo, de Rumania. Es Rumania con Argentina, porque es un pin así. Tipo, uno es Argentina, uno es Rumania. Claro. Chao, me lo compré. Porque, bueno, también me ayudaba para vender más. Me lo ponía yo aquí para impresionar a los argentinos. Pero fue por el amor para Argentina. Y entonces, ¿qué fue lo que más te llamó de la Argentina en cuanto a la conexión que hizo que te compres ese pin? Pero la buena onda de la gente. Te dije, el barco tenía solo argentinos y no sé, sentí que me identifico con ellos, como decir, ¿no? Claro. Y después, sin contar nada, Buenos Aires en comparación con otras partes de Sudamérica me enamoró. Te enamoró. Sí, claro. Y ahí nació su amor a primera vista, puedo decir, para Argentina antes de conocerme. Bueno, después me conoció y ahí comienza toda nuestra historia de amor, que les voy a contar un poco cómo fue esta historia de amor en este día tan especial de aniversario de 4 años de casada. Bueno, con este clima de verano increíble, pienso en aquel día en que nos conocimos y bueno, todo fue como tiene que darse, ¿no? Él estaba trabajando en un barco de crucero, era tripulante
y justo un día antes su jefe le había avisado que se tenía que bajar del barco para transferirse a otro barco e irse a trabajar a otro itinerario, que era en Brasil. Para ir de vacaciones, estaba acabando mi contrato. Estaba terminando su contrato y se tenía que desembarcar para ya irse de vacaciones. Y bueno, y cosas de la vida hicieron que suceda que al final no se iba en la fecha que tenía que haberse ido y se quedó unos días más porque el reemplazo de él no llegó y se quedó un crucero más, es decir, 8 días más de trabajo, que él estaba bastante ya malhumorado porque cuando uno trabaja en crucero se quiere ir rápido, o sea, cuando pasás 8 o 9 meses trabajando, la verdad es que querés terminar tu contrato cuanto antes como para poder descansar, la idea es eso, ¿no? Descansar. Así que por cosas de la vida no pudo hacer esto y se tuvo que quedar 8 días más, un itinerario más, y en ese último crucero es el que yo con mi mamá subí de vacaciones. Yo tomé el crucero en Argentina, era pasajera, me fui de vacaciones con mi mamá y ahí lo conocí a él por primera vez, que si los planes de la vida salían como se tenían que haber sido, no lo iba a conocer nunca. Y bueno, y ahí empezó nuestra historia de amor. Tengo otro video hablando bien en detalle de todo lo que sucedió, no los quiero aburrir con una historia de amor que quizás no les interesa, pero sí contarle a grandes rasgos que ahí comenzó la historia, después de mucho tiempo de estar en una relación a distancia, ir y venir, vuelo va, vuelo viene, me tomo vacaciones yo, se toma vacaciones él. Después de un tiempo en distancia decidimos darle fin a la relación a distancia y empezar algo de verdad más formal y no más en una relación a distancia. Bueno, ahí fue cuando un tiempo después me mudé a Barcelona junto con él. Y tiempo después de aquel episodio vino la pandemia que modificó la vida de todo el mundo y nosotros no fuimos la excepción. En pandemia lo que sucedió fue que todas las fronteras cerraron y yo tenía fecha para ir a casarme a Rumanía el día 20 de marzo. Tenía mi vuelo desde España para Rumanía el día 20 de marzo para organizar mi casamiento con mi esposo rumano. La pandemia llegó, en consecuencia las fronteras de todos los países cerraron para los extranjeros, es decir, la frontera de Rumanía estaba cerrada para mí también y yo no pude ir a casarme como teníamos planeado. O sea, nuestra historia básicamente se forma de eso, de los planes que no se concretaron y salieron de la manera que tenían que salir. Así que, bueno, luego de bastante lucha con las autoridades, organizaciones y demás, para tratar de que nos casen, nadie nos pudo casar, yo no pude entrar a Rumanía y de manera intempestiva decidimos viajar a Turquía, que era el único país que estaba en el medio de la pandemia, abierto para la entrada de los turistas extranjeros y nacionales. Así que con amigos del barco que nos ayudaron a casarnos en Turquía, ¿verdad? Tus amigos del barco. Sí, Samet y Ali, les mandamos un beso. Nos dijeron, chicos, tienen tanto problema para casarse, ¿por qué no vienen a Turquía? Que acá pueden venir, entrar al país, que era lo que yo no podía entrar a Rumanía por este tema de la pandemia, y encima se pueden casar. Así que no lo pensamos más, nos fuimos a Turquía y nos casamos en Turquía. El casamiento fue obviamente una ceremonia por civil, porque no fue una boda con una fiesta, porque no se permitía teniendo en cuenta la pandemia. Entonces, luego de eso, nos casamos en Turquía, sin familia, sin amigos, en el medio de la pandemia, solamente con la persona que nos casó, que era el oficial del registro civil, y los 2 testigos que eran nuestros amigos que nos ayudaron con la traducción y todos los trámites. Y a partir del casamiento después hicimos los trámites necesarios para inscribir nuestro casamiento en la Embajada de Rumanía, nuestro casamiento turco con la Embajada de Rumanía, y ahora estoy casada también en Rumanía, además de mi casamiento inicial en Turquía. Y a partir de ahí podemos decir que comenzó nuestra vida de casada, pero de una manera muy complicada en cuanto a tramiterío, traducciones, apostillas, trámites y peleas burocráticas constantemente con todo el mundo en el medio de un contexto de una pandemia. ¿Y cuántos años piensas más quedarnos juntos? Uno nunca sabe, pero espero que para siempre. Cuando uno se casa es para siempre, pero bueno, uno nunca sabe la vuelta de la vida. O sea que tenemos 4
No, por de lo menos, casados. Por lo menos 50, ¿no? Por lo menos 50. ¿Llegamos Vamos a las por bodas, 50. a las bodas de oro o las de plata? Vamos por 50. Vamos por 50. Vamos. Hasta 50 yo no pago. No. No, es verdad, es verdad, es verdad. A los 50, o sea, vamos a tener 80 y pico. Está bien, Está bien. está bien. Y bueno, es casi Ojalá para que toda, llegue a los 80. es casi para toda la vida. Sí, Y sí. planeamos 50 años más. Y bueno, después de 50 vemos. Sí. Así que hoy estamos en Martínez para festejar. Nuestra boda no de plata, no de oro, boda de 4 o 5 años será 4 la años. boda de algodón, la más frágil. La boda de algodón. Bueno, sí, de algodón. Vamos a tomar unos tragos. Vamos a comer. Dejen en comentarios si cuando llegan a los 5 años tiene un nombre especial, porque ahora no me lo estoy acordando y puede que exista. Que cuando tenés 5 años de casado tenés una... También no. puedes buscar en Google. ¿Por qué pones a ellos está haciendo cosas? No, porque capaz lo saben a ellos y yo no lo sé. Sos vaguita, no. Vamos a buscarnos. En Martínez, este lugar, mira qué casas tiene. ¿Cuánto será una casa por ahí? Vos que sos argentina. Para mí mucho, muy caro, no sé cuánto, pero no sé, de $500.000 en adelante, algo chiquito. O sea, no esta de aquí, ¿no? No. No, mira qué linda que es. Yo creo que acá Mira, vive no, gente muy exclusiva, gente que Pero yo es también soy famoso, que es exclusivo. Solo que no tengo empresario. dinero, pero soy exclusivo. Nosotros somos exclusivos, solo que no tenemos el dinero. No, qué linda casa. Sí, este barrio particularmente es uno de los más bonitos. Estamos en un barrio aledaño a la estación de Martínez, para quienes son los argentinos y conocen. San Isidro. Sí, partido de San Isidro, así es, muy bien. Y mi esposo está asombrado con este barrio, dice que se quiere mudar acá. Y sí, y sí. En mi canal en rumano dije en algún momento que este San Isidro es una ciudad afuera de Buenos Aires, como será una, ¿cómo se llama? Que es fuera de la capital. Fuera de la capital, suburbia, ¿no? Como decir, ¿no? No, en suburbio. rumano decimos suburbia, cuando está Pero afuera. no, nosotros cuando decimos suburbio suena feo, suena despectivo, como un lugar. Ah, sí. No. En rumano no tanto. En fin, y alguien me dijo, ay, pero así es una suburbia en Buenos Aires. Claro, porque la suburbia es como el lugar hacia afuera y suena como precario, feo, Sí. pobre, y esto no es la suburbia. O sea, ahora está todo muy urbanizado, toda esta parte. Quizás fue suburbios hace mucho tiempo, pero ahora no, seguro Ahora. que no. Es centro, digamos. Bueno, dije mi canal, nuestro canal en rumano, claro, que se llama Mica Explica, y que no nos están siguiendo en este canal, siempre van a tener el enlace de último video en los comentarios y en la descripción. Quien habla solo español, lo siento, tal vez no van a entender mucho, pero en este canal también estamos presentando a Argentina, porque estamos en Argentina y vamos a seguir en Argentina por un buen tiempo de aquí adelante. Estamos presentando Argentina para los rumanos, porque hay mucha gente de Rumanía que nos dice, pero ¿cómo es Argentina? ¿Qué hay? Yo quiero ver qué es Claro. lo que hay ahí, mostrame cómo es la vida allá, cómo son las casas. Entonces, este canal el otro canal fue con ese propósito abierto. Sí, sí, sí. Es chiquito, no lo abrimos de ni 2 meses, pero está creciendo, no, está creciendo, digo. Bueno, estamos llegando al restaurante. Quería contar que si les gustan, nos ponen un like, nos ayuda la métrica de YouTube, que nos siguen, y si de verdad les gusta nuestro contenido, que se abonan. Es nada, 2 ley, bueno, no sé. A partir de 2 ley por mes es nada, para los rumanos. O mitad de 500 pesos, no sé cuánto viene en Argentina. No sé. Pero bueno, muy Ahora poco, Argentina muy está poco. cara, así que no tengo idea. Sí. ¿Dónde está el restaurante? Para allá. Arash, vamos. Ah, está cerca de la estación, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahora nos vamos a tomar una cerveza, algo para empezar a festejar nuestro aniversario de casados en este lugar muy bonito de Martínez. ¿Aquí vamos? Sí, aquí. Ah, mira qué lindo. Deci a venit berea mea, am cerut la jumătate, dar nu aveau, așa că uite mi-au zis. Hai, în rumană. Sí, te estaba mirando, digo, ¿qué está pasando? Y aquí llegó mi cerveza. Yo pedí una a la mitad, pero me dice no tenemos, disculpamos. Y me trajo una de 1 litro. Yo no tomo. Ella no toma, así que va a quedar. No, mentira, no. ¿Te la vas a bajar?